Bueno, hola, ¿cómo están? Entonces, esta clase número 10 la vamos a hacer grabada, la voy a dejar grabada para que la puedan mirar para el jueves. Cuando nos encontremos el jueves, discutimos lo que haga falta que no haya quedado claro. Entonces, en la clase de hoy, que es la clase 10, vamos a hablar de compactos. Entonces, quiero empezar recordando el teorema de Bolzano-Weierstrass que vimos para funciones de una variable. Este teorema decía que dada una sucesión acotada, xk, en R, ¿no? De números reales acotada, existe una subsucesión convergente. ¿Sí? Y esto lo demostramos hace unas cuantas clases. Entonces, lo primero que quiero observar es que este resultado es un resultado mucho más general y que vale en Rn. Entonces, se extiende a Rn. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes ya hablaron en alguna clase con Juan un poquito de qué es una sucesión en Rn, entonces acá vamos a decir que dada una sucesión, voy a poner una barrita para no generar confusión, porque son vectores ahora, en Rn acotada, existe una subsucesión convergente. Bueno, yo lo que propongo es que hagamos la demostración para n igual a 2, ¿sí? Y que ustedes van a darse cuenta, y lo voy a comentar, cómo sale esta demostración para n cualquiera, para cualquier dimensión. La idea es exactamente la misma. Y la demostración la quiero hacer, eh, por ahí parece un poco técnica, pero realmente es una técnica que se usa un montón, que de hecho va a aparecer después en la práctica y que va a aparecer en la clase de hoy nuevamente. Es un argumento bastante habitual en este tipo de situaciones. Entonces, ahí va. Vamos a hacer la demostración de Bolzano-Weierstrass en R2. Entonces, lo que tengo acá, en este caso, es una sucesión cualquiera en R2 acotada. Y lo que quiero ver que existe una subsucesión convergente. Bueno, ¿qué es una sucesión en R2? Entonces quiero que empecemos así a hacer alguna idea muy, muy clara, concreta. Por ejemplo, ¿qué es un X1? ¿Sí? Un X1 es un elemento de R2, o sea que es un vector que voy a poner como índices arriba, ¿sí? Respecto a la dimensión. Entonces el X1, que es un vector, tiene dos coordenadas, el X11 y el X12. ¿Sí? El X2 es otro elemento de la sucesión, tiene también dos coordenadas, y las voy a escribir así, y voy a escribir unos cuantos, ¿sí? Parece un bodrio, pero lo voy a escribir a propósito. Acá tengo el X31, el X32, este es el X41, el X42, por ejemplo, el X51, el X52, voy a poner uno más, tiene un sentido, no es que me guste escribir. Bueno, y en general, el XK, entonces, va a ser un XK1, XK2, ¿sí? Bien, ¿y qué quiere decir que sea acotada, que tengo como hipótesis? Entonces, como hipótesis es acotada, quiere decir que la sucesión XK de vectores está metida en
una bola de centro 0 y radio R para alguna R, ¿no? ¿Y esto qué significa? En términos de norma o de distancia, lo que significa justamente es que la distancia al origen es más chico que R, o sea que esto lo que me está diciendo es que la norma, o el módulo, como lo habían llamado en análisis 1, nosotros acá elegimos la norma de este vector en R2, es menor estricto que el n, ¿sí? Si lo meto en una bola abierta, para cualquier k natural. ¿Está bien? Bien. Y entonces, yo lo que voy a hacer ahora, el argumento que vamos a hacer es el siguiente. Lo que vamos a decir es que si una sucesión de vectores es acotada, o sea, bueno, si un vector así, xk vector en R2, es más chico que R, ¿cómo es cada una de sus coordenadas, de sus dos coordenadas? Entonces recordemos que en R2, y bueno, y en Rn esto se generaliza igual, es muy similar, esto es hacer la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que valía con, esta es una de las desigualdades clásicas que se usan en análisis 1, es que cada una de sus coordenadas, tanto el xk1, es menor o igual que la norma del vector. ¿Sí? xk1 y también el módulo del xk2 es menor o igual que la norma del vector. Y la norma del vector siempre es menor que R, ¿no? Porque estamos asumiendo esta hipótesis de que es acotada. Bueno, entonces el argumento es el siguiente. La idea acá es que lo que voy a mirar es simplemente la sucesión de las primeras coordenadas. Entonces, ahora miro el xk1 con k mayor o igual a 1, que es una sucesión ahora en R. Y la idea es usar el resultado de Bolzano-Weierstrass que ya demostramos en R. Entonces la pregunta es esta sucesión acotada? Y bueno, lo que veo acá es que justamente por lo que probamos recién, el módulo del xk1 es menor que R para todo K, ¿cierto? Porque cada una de las primeras coordenadas es más chica que la norma del vector, que es más chico que R. Y entonces lo que tengo acá es que esta sucesión en R es acotada, pero entonces, por Bolzano-Weierstrass, en una variable, ¿sí? O sea, en una dimensión, bueno, vamos a poner así, en dimensión 1, existe un xkj1, o sea, una sucesión de las primeras coordenadas. Entonces, insisto con esto, lo que estoy mirando es esta sucesión, ¿sí? La sucesión, acá, vamos a ponerle esto, de las primeras coordenadas. Esto estoy mirando, ¿sí? Solo esta sucesión. Bueno, entonces existe un xk1 que converge a algo, ¿sí? A un x en R. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Si yo quisiera repetir este argumento y hacer esto mismo para las segundas coordenadas, ahora miro las segundas coordenadas, el x12, el x22, que también están acotadas por esta condición, ¿sí? Que tengo acá, por esta condición que tengo acá también, esas las segundas coordenadas están acotadas. ¿Qué es lo que pasaría? Tendría otra subsucesión, ¿sí? Que también converge a algún i, qué sé yo, a alguna otra cosa. ¿Vamos? ¿Y cómo hago entonces para armarme una sucesión de todos los vectores xk que converja como sucesión en R2, ¿no? Una sucesión en R2 converge, ¿sí? Si converge a un vector x1, x2, digamos, ¿no? Y entonces ahora voy a tener, y una subsucesión de eso converge si los índices son los mismos, pero si acá armo una subsucesión de las primeras coordenadas y una subsucesión de las segundas coordenadas, no voy a tener los mismos índices. Imagínense que para las primeras coordenadas consigo una subsucesión que es la subsucesión de los pares, y para las segundas coordenadas consigo una subsucesión que es la subsucesión de los impares. Entonces, ¿quiénes son la sucesión de los vectores que convergen? Ninguna, en ese caso. Entonces el argumento acá, el truco, consiste en, lo que voy a hacer es, entonces imagínense, voy a hacer un dibujito primero y ahora lo vamos a escribir, imagínense que la subsucesión es la de los impares, la que converge, y así sucesivamente los impares, ¿sí? Imagínense, entonces lo que voy a hacer ahora es tomar la sucesión también de los impares de las segundas coordenadas, ¿sí? Entonces me voy a quedar con la subsucesión, perdón, de los impares de las segundas coordenadas, y ahora para esa nueva subsucesión de los impares de las segundas coordenadas, como también van a estar acotados, va a tener una nueva subsucesión convergente, y esa es la que me sirve, ¿sí? Porque esa subsucesión que converge para las segundas coordenadas, si miro la primera coordenada como ya la subsucesión convergía, una subsucesión va a converger a lo mismo.
¿Vamos? Ese es el truco. Y es un truco que se usa un montón cuando quiero ver algún resultado para muchas coordenadas a la par, ¿sí? De convergencia. Entonces, en algunas situaciones es un truco muy útil. Bien, entonces, considero ahora la sucesión en R, X, KJ, entonces estoy eligiendo los mismos subíndices, pero de las segundas coordenadas, que es lo que habíamos dicho. Si la de las primeras coordenadas fueran los impares, me quedo con la de los impares, pero de la segunda coordenada. Como esta es una subsucesión, que es una subsucesión de los xk2, ¿no? Como es una subsucesión, y la sucesión original, esta estaba acotada, entonces estas, que son algunas, ¿sí? Algunos índices de la sucesión completa de las segundas coordenadas, también está acotada, ¿no? Menor que R. Es decir, está acotada. Y es una sucesión en R, de nuevo, ¿sí? Como dijimos acá, en R. Luego, puedo usar de nuevo Bolzano-Weierstrass en dimensión 1. Y esto me dice que existe una XKJL, le voy a poner un nuevo subíndice, ¿sí? Que converge, de las coordenadas 2, perdón, que converge a un cierto I. ¿Está bien? Pero ahora, como XKJL de las primeras coordenadas es una subsucesión de la subsucesión, ¿no? XKJ1, que converge, esta, la nueva, uy, me olvidé de un índice, la nueva subsucesión debe converger a lo mismo. Este converge a X, entonces esta debe converger a lo mismo, ¿no? Porque es una subsucesión de una convergente que tiene que converger a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? La subsucesión de los vectores XK, JL en primera coordenada y lo mismo XK, JL en la segunda coordenada, ¿a dónde va a converger? La primera, esta converge a X, y esta probamos que converge a un Y, entonces esta converge a un XY, ¿sí? Al vector XY. Es decir, es convergente. O sea, encontramos una subsucesión convergente. Entonces, visto en el dibujito, que voy a volver acá arriba, la idea es que ahora de los violetas, que es la subsucesión que me quedé, ¿sí? Me quedé con los índices para los cuales hay una subsucesión, ¿no? que me determinan una subsucesión de las primeras coordenadas que convergen, esos habrá algunos, quizás por ejemplo este y después este, que me dan una subsucesión convergente de los violetas de la segunda coordenada. Y entonces me voy a quedar con esos mismos en la primera coordenada ahora, de manera de armarme una subsucesión que converja en ambas coordenadas con los mismos índices, ¿no? Bien. Entonces, con esto probamos Bolzano-Weierstrass para dimensión 2, y como les parece que va a funcionar para dimensión mayor, tengo que armarme ahora todo lo mismo una vez más. O sea, me armo una subsucesión por Bolzano-Weierstrass que converge para las primeras coordenadas, me quedo con esos índices para las segundas, me armo una subsucesión que converge de la subsucesión de las segundas coordenadas, ahora me quedo con los índices esos de la subsucesión para la tercera, tengo una subsucesión de la tercera que converge, y al final, cuando termino todo este procedimiento para dimensión n, lo que tengo que hacer es quedarme con esos índices de la última lo que sea, sucesión que tomé, me quedo con esos índices en todas las coordenadas y esa va a ser convergente. ¿Está bien? Bueno. Entonces con esto demostramos Bolzano-Weierstrass en dimensión 2, pero en general en dimensión mayor. Y lo que vamos a definir ahora, justamente vamos a definir qué es un conjunto compacto, y la idea de un conjunto compacto es
preguntarse, ¿no? Uno quiere definir un conjunto que va a tener unas buenas propiedades, como vamos a ver en un ratito, y este conjunto lo que vamos a querer es que satisfaga justamente que toda sucesión de este conjunto tenga una subsucesión convergente y que converja, le vamos a pedir un poco más, que converja un elemento del conjunto, ¿sí? Entonces, está claro que si estoy en un conjunto acotado, por Bolzano-Weierstrass, cualquier sucesión va a tener una subsucesión convergente, pero no necesariamente va a converger a un elemento del conjunto, ¿sí? Entonces, le vamos a pedir esas dos condiciones. Entonces, definición. Voy a volver con lo de acotado que acabo de decir. Si no lo pescaron, quédense tranquilos que vamos a trabajar un montón sobre eso. Entonces, un conjunto K en Rn se dice compacto, sí, para toda sucesión xk metida. Perdón, voy a cambiar las letras, porque no me gusta poner el índice como el conjunto. Vamos a poner de D a la dimensión del conjunto, le vamos a poner xn a la sucesión, eso metido en el conjunto K, ¿sí? Entonces, si para toda sucesión de elementos del conjunto K existe XNJ subsucesión, tal que XNJ es convergente, o sea, converge un X, y este X resulta que está en K. Entonces le pedimos dos cosas, ¿sí? Dos cosas para un compacto. Que, dado una sucesión cualquiera, en K, entonces XNJ exista una subsucesión convergente, esto es uno, y dos, que el límite S esté en K, ¿sí? Bien.